Vamos a Juan capítulo 3. Vamos a Juan capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 22 al 30. Juan capítulo 3, del versículo 22 al 30. ¿Lo tienen? Lo tiene por ahí, diga, Dios me habla. Siempre, siempre Dios nos habla cuando leemos su palabra. Amén. Dice, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos. ¿Y qué? Y bautizaba. Y Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Y respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Diga conmigo eso, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Si tiene la nueva versión internacional, dice: es necesario que él crezca y que yo decrezca. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Es necesario. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pido, Señor, que nos des el corazón para recibirla y para compartirla. Que nos des, Señor, el corazón para hacer buena tierra. Todo aquello, Señor, que hay en nuestras mentes, que haya en mi corazón, que no sea tuyo, Señor. Te pido, Padre, que tu Espíritu Santo lo limpie. Y que tú, Señor, seas depositando esta palabra en nuestras vidas, para que lleve fruto en el nombre de Jesús, para que seamos transformados en el nombre de Jesús. Creemos, Dios mío, Señor, que tú estás aquí. Antes de que abriéramos las puertas, ya tú nos estabas esperando. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que te glorifiques de manera especial en nosotros, Señor, en esta mañana. Ve aquel que vino con sed, aquel que no vino por rutina, aquel que no vino, Señor, por simplemente estar aquí, sino que vino porque sabe que de tu palabra hay fuentes de aviva, fuentes de sabiduría, fuentes de cambio para su corazón. Aleluya. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú le ministres, que tú le atiendas, que tú mires su necesidad, que tú impartas esta palabra para que seamos confrontados, avivados y transformados, Espíritu Santo. Y que todo aquel que quiera y toda fuerza de dinero quiera oponerse a lo que tú quieres hacer en esta mañana, en el nombre de Jesús, declaramos que tu palabra le ata, tu palabra, Señor, le gobierna, tu palabra lo hace inoperante en el nombre de Jesús. Y creemos, Señor, que estamos alineados al Espíritu Santo en esta mañana, con un corazón enseñable, con un corazón que desea crecer, con un corazón que desea amarte sobre todas las cosas, porque es necesario que tú crezcas y que yo mengüe, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Deja que Cristo sea la estrella de tu vida. Amén. Es como que el mensaje que Dios me dio. Deja que Cristo sea la estrella de tu vida. Juan 3:30 dice que es necesario que Él crezca y que yo decrezca. Es necesario que Jesús crezca y que yo mengüe. Y es una de mis frases favoritas en la Biblia.
No solamente por lo que significa esa frase, sino también por quién la dice, Juan el Bautista. Juan el Bautista era alguien bien importante para Jesús. Juan el Bautista era alguien bien valiente. Juan el Bautista tuvo que asumir desde pequeño una gran responsabilidad como familia de Jesús y como alguien que tenía una asignación de parte de Dios. Juan el Bautista estaba caminando en su llamado. Juan el Bautista estaba como profeta del Señor, porque Jesús le conoce que era un profeta, y cuando uno estudia fue el último profeta de la ley, del tiempo de la ley, hasta que llegó Jesucristo. Fue el último profeta y parte de su llamado era preparar el camino para el Mesías que había de venir. En ese sentido, Juan el Bautista exhibe una valentía que nosotros también tenemos que exhibir, porque así como Juan el Bautista preparó el camino para Jesús en su primera venida, la iglesia prepara el camino para Jesús en su segunda venida. Todo lo que usted hace como creyente debe apuntar a Cristo. Todo lo que tú haces como creyente en la tierra debe apuntar a que Cristo sigue obrando y estableciendo su voluntad, y el Mesías y el reino de Dios se va a establecer en esta tierra. Amén. Tus actitudes, tu llamado, tu asignación, tu servicio, tu carácter, tu familia, todo lo que tú tocas debe estar siendo impactado para que la presencia de Cristo gobierne en ese lugar. Amén. Juan el Bautista fue valiente porque después de 400 años de silencio que hay entre Malaquías y el ministerio profético de Juan el Bautista, él comenzó a hablar a un pueblo que pensaba que Dios se había olvidado de ellos. Un pueblo que fue conquistado por los griegos y después un pueblo que fue conquistado por los romanos. Un pueblo que pensaba que ya Dios, a través de los diferentes imperios y esclavitudes que habían experimentado desde los babilónicos hasta en los tiempos de Jesús, los romanos estaban escaseando de la palabra de Dios. Y Dios levantó profetas, pero desde Malaquías, vemos en el Antiguo Testamento, no se vio un profeta que se levantara hablando de parte de Dios al pueblo, como lo hizo Juan el Bautista. En medio de un mundo que no escucha la voz de Dios, se necesitan creyentes que se atrevan a hacer la voz de Dios en medio de la cultura. En medio de un mundo que no escucha la voz de Dios, Dios necesita y está buscando profetas que se levanten y que sean su voz en medio de la cultura, aunque sean los únicos. Es mejor ser el único correcto en un lugar que ser igual que todos los demás en la cultura que van contra lo que Dios establece. Uno con Dios siempre es mayoría. Uno con convicción, como Juan el Bautista, siempre va a hacer algo nuevo de lo que Dios quiere hacer. Tú decides qué tipo de cristiano quieres ser, pero Juan el Bautista, yo lo admiro porque era valiente en ese sentido. Estaba caminando en su llamado, comenzó a predicar y predicaba con determinación, creyendo lo que estaba diciendo, porque hay creyentes que no creen lo que dicen. Sí, Dios te dice que Dios te ama. No, usted crea la palabra de Dios y predíquela entendiendo que la palabra de Dios tiene poder y autoridad y que es verdad. Juan predicaba con determinación acerca del arrepentimiento de pecado. Juan había hecho muchos sacrificios por causa de su llamado. Sacrificios en su alimentación. Ya que Juan el Bautista dice Marcos 1, si usted busca Marcos 1 conmigo, rapidito, del 4 al 8. Ya que Marcos es un evangelio que va al grano. Entonces, no pierde mucho tiempo con la historia del nacimiento de Jesús. Marcos dice, y Juan el Bautista estaba ahí predicando y Cristo fue a bautizarlo. Él va al grano, él va rápido. Y mira lo que dice Marcos 1, del 4 al 8, que Juan se presentó en el desierto y bautizaba y proclamaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados.
Y toda la gente de la provincia de Judea y de Jerusalén acudía a él, y allí en el río Jordán confesaba sus pecados, y Juan los bautizaba. Todavía los tours que la gente da por Israel cuando no hay tiempo de guerra, la gente va allí a bautizarse, porque ahí se bautizó Jesús, y allí bautizaba a Juan el Bautista. Ya, Pastor Santo tuvo el privilegio de bautizar personas allí. Y dice que la ropa de Juan era, versículo 6, era de pelo de camello. Alrededor de la cintura llevaba un cinto de cuero y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Langosta y miel silvestre. Langosta, vamos a ponerle lo más parecido que nosotros tenemos aquí, son los saltamontes. Esperanza, cosas así que se comen los arbustos, se comen las cosechas. Pues Juan el Bautista se comía eso. Y usted dirá, pero ¿será que Dios se lo pidió? Dios no le dijo exactamente: Juan, quiero que tú te vistas de esta manera, Juan, quiero que tengas esta dieta. Dios no le dijo eso a Juan, pero Juan entendió que tenía que hacerlo. ¿Por qué Juan lo hizo? No era porque le gustaba necesariamente la langosta, no era que no le gustaba un buen pedazo de carne o de pollo, era porque Dios le demandaba, dentro de su compromiso, él entendió que Dios le demandaba vivir separado de la cultura. Y vivir separado de la cultura conlleva un precio. Conlleva que tú no pienses como ellos, conlleva que tú no te vistas como ellos, conlleva que tú no hables como ellos, y conlleva que tú no consumas lo que la cultura está consumiendo. Amén, aleluya. Y como profeta aún más, él tenía una gran responsabilidad, porque había muchos que tenían la perspectiva de hablar de parte de Dios, pero los reyes los compraban con sus grandes banquetes, y como le daban alimento, los profetas se veían obligados a hablarles palabras bonitas, suavizadas al oído, no confrontativas, y el profeta de Dios tenía que tomar una decisión. Y esto lo vemos también en el Antiguo Testamento. Nosotros vemos en Juan el Bautista de que el profeta tenía que vivir aparte, tenía que vivir solo, porque cuando hablaba de parte de Dios no quería tener ningún conflicto ético, ni ningún conflicto moral, para poder decirle la verdad al rey. Ese era Juan el Bautista. ¿Cuántos quieren ser como Juan el Bautista? Los amenes ahora ya. No he dicho nada no he dicho todavía cómo murió. No, pero no me adelante en el mensaje. ¿Cuántos creen que Juan era valiente? Es que muchos queremos de Dios, pero no queremos morir por nuestras convicciones. Muchos queremos de Dios, pero no queremos que Dios nos use como los grandes héroes de la fe. Y hay un gran problema ahí, porque quiere decir que estamos consumiendo lo que la cultura consume. Estamos viviendo como el mundo vive, pero cuando nosotros, Dios nos demanda, Dios nos demanda consagración. Y la consagración conlleva una alimentación diferente, una reputación diferente. Delante de Dios, Juan el Bautista era apreciado ante los ojos de Dios, pero delante del mundo era un loco. Mira por allá, mira cómo se viste, mira lo que come, mira las cosas que está diciendo. Ya Dios se había olvidado de nosotros, pero allí estaba Juan el Bautista cumpliendo su asignación. Sacrificó todo eso, hasta sus relaciones, por la soledad en que vivió en esta temporada de su vida, y hasta su vida misma sacrificó por causa de la verdad. Todo esto por causa del llamado y la asignación que Dios tenía con él. Pero Jesús entra en escena la vida de Juan el Bautista. Y vemos a Juan y Jesús predicando, lo vemos en Juan capítulo 3. Juan predicó primero. Juan llamaba a las personas al arrepentimiento. Y Juan decía: yo los bautizo con agua, pero el que viene después de mí los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Yo los bautizo para arrepentimiento de pecado, pero el que viene detrás de mí también va a bautizar. Y hubo un ministerio dual
aunque Juan el Bautista, digamos, y Jesús eran como primos, tenían una asignación diferente. Juan el Bautista estaba llamado a despertar las conciencias del pueblo de Israel de que Dios no se había olvidado de ellos y que Dios todavía demandaba de ellos santidad, arrepentimiento, y la gente entraba en convicción a escuchar a Juan el Bautista. Y esa convicción, cuando Juan hacía el llamado para el bautismo, que no es otra cosa que purificación de los pecados, la gente decía: yo quiero ser limpio de mis pecados. Y Juan el Bautista los bautizaba en el río Jordán. Entonces Jesús entra en escena y comienza a predicar también sobre arrepentimiento y el reino de los cielos. Pero también Jesús tenía un ministerio mayor, en el sentido de que era el Mesías prometido, el Salvador prometido, aquel por la razón de que Juan el Bautista estaba predicando había llegado. Era Jesús de Nazaret. Y vemos a Juan, a Jesús predicando, vemos a Juan y Jesús bautizando, vemos a Juan y Jesús con discípulos, ambos. Y gente que había estado siguiendo a Juan el Bautista, ahora estaban dejando a Juan el Bautista y siguiendo a Jesús. Y si llega a ser una persona que no tiene clara su asignación, no tiene claro su propósito, se hubiera sentido mal, porque está perdiendo gente y Jesús está ganando. Y la realidad es que nosotros tenemos que tener una determinación, una decisión en nuestras vidas cuando Jesús entra en escena. ¿A quién vamos a apuntar con nuestra vida? ¿A quién vamos a apuntar con lo que hacemos? ¿Quién va a ser la estrella de nuestra vida? Aleluya. Debe ser Jesús. Y vemos a Juan con sus discípulos, y ahí es que estaban entrando en una discusión probablemente acerca del bautismo, porque está hablando de la purificación, de los ritos. Probablemente pues el rito de purificación que conocía el pueblo de Israel era el rito del templo, que era o te lavabas en el templo o traías unas ofrendas para purificación de pecados. Aleluya. Pues ahora viene este hombre bautizando en el agua diciendo: tus pecados han sido perdonados. Dios ha visto tu arrepentimiento. Ya no se trata de ir al templo. Entonces, imagino yo, estas son interpretaciones mías, no están ahí, que si estaban hablando acerca de la purificación, estaban criticando o argumentando o tratando de entender el bautismo. Porque es importante que uno piense acerca del tipo de vida que uno quiere vivir y cómo es que Dios limpia. Dios limpia a través de un agua, a través del arrepentimiento, a través de la predicación de la palabra. Así es que Dios limpia, o yo puedo tener una vía alterna de cómo yo limpiarme de mis pecados. Quizás siendo una persona buena. Quizás haciendo lo que el mundo me pide que haga para que lo que es una persona buena. Yo puedo limpiarme de mis pecados. Esa pregunta es importante. Ahí estaban los discípulos argumentando. Nosotros también tenemos nuestras luchas con el mundo de lo que es ser una persona limpia delante de Dios. Aleluya. Pero la palabra de Dios es clara: no se puede ser limpiado si Dios mismo no nos limpia. Si no hay arrepentimiento de nuestros pecados y no creemos que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas para perdón y limpieza de nuestras almas, ahí es que encontramos verdaderamente la limpieza. Fuera de Él, no. Entonces, allí estaban argumentando y fueron la gente que seguía a Juan todavía. Mira, se nos está yendo la gente. Jesús está predicando ahora. Y tuviste testimonio de Él, o sea, por tu culpa, porque tú le dijiste a todo el mundo que Él era el Mesías y que era el que iba a venir. Nos estamos perdiendo la gente, Juan. Pero Juan tenía algo bien claro. Juan podía tener muchos defectos, quizás era impulsivo. Hay gente que dice que habló de más, en el sentido de que no tenía que ser tan agresivo.
Yo entiendo que esa era la asignación. Pero Juan sabía cuál era su lugar. Aleluya. Santo. Gracias. Juan sabía cuál era su rol. Y nos ministra esto a nosotros porque él sabía que su rol no era ser la estrella. Su rol no era él gobernar su ministerio. Su rol no era él acaparar la atención de la gente. Su rol no era él, Juan, yo soy el que tengo muchos discípulos. Yo soy el que tengo la palabra de Dios. Él entendió su rol desde pequeño. Quizás lo fueron preparando, el Espíritu de Dios lo fue preparando. Sería bien interesante, ¿verdad? No pudiéramos ir en nuestra imaginación cómo fue esa formación de Juan el Bautista. No lo sabemos. Pero sabemos que tenía dos padres temerosos de Dios. Que le recordaban que desde el vientre de su madre tenía una asignación de preparar el camino al Mesías que había de venir. Juan entendió cuál era su rol. Nuestro rol es preparar el camino, así como Juan, para lo que Cristo va a hacer. Nuestro rol no es creernos los salvadores de todas las causas. Nuestro rol no es ponernos en un pedestal mucho más alto que Jesús. Nuestro rol no es decir, Señor, yo sé cómo gobernar mi vida. Yo sé cómo trabajar en la iglesia. Yo sé cómo hacer todo lo que tú me has pedido que haga. Yo mando, yo decido, yo pienso, yo hago. No, nuestro rol no es ese. Nunca ha sido ese. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Es necesario que la estrella de mi vida sea Jesús y no yo. La estrella de la iglesia nunca va a ser una persona, va a ser Jesucristo. Él es la cabeza de la iglesia. Él es la cabeza del liderato. Él es la cabeza de cada creyente. Él es la cabeza de la familia de la fe. Y en el momento en que una persona se vea engrandecida, perdió el norte, perdió su rol. No estoy hablando simplemente de personas que públicamente son orgullosas. No estoy hablando simplemente de aquellas personas que se notan en su verborea, por decirlo así, que son personas que se jactan y soberbias. No estoy hablando simplemente de esas personas, porque también hay muchas personas que son rebeldes a la autoridad de Cristo en sus vidas de manera pasiva. Calladitos siguen siendo desobedientes. Hermano, a ti también te digo, si te aplica, es necesario que Cristo crezca y que tú mengues. Él tiene que ser la estrella de tu vida. Quiero darte 3 consejos. De tu pasado, deja que Jesús sea la estrella. Hay gente que hablan tanto de su pasado, bien o mal. Recuérdate de dónde Dios te sacó y deja que Cristo sea la estrella de tu vida. Aleluya. Hay gente que se ríe de las cosas que hacía antes. Y se ríe a veces de una manera en que como que lo ignoran. No, cuando yo era joven, estas cosas que yo hacía. Y era tremendito. Y se ríen. Y en vez de ponerse avergonzados por las cosas que hacían, se ríen. Porque eran tremenditos. Hermano, ¿dónde está Cristo ahí? Apunta a Cristo con tu pasado. Dice el Salmo 103 que nos recordemos de dónde Él nos sacó. Él es el que rescata del hoyo nuestras vidas. Si fuiste criado en la iglesia, si fuiste herido por alguien, si llevas mucho tiempo en la casa de Dios, aún así, deja que Cristo sea el dueño de tu pasado. Has perseverado por mucho tiempo quizás, y ¿sabes qué? ¿Por qué lo has podido hacer? No es por tu fuerza, es porque Cristo te ha sostenido. Deja que tú mengues, que Cristo crezca. Oh, pastor, pero es que yo he sido criado en la iglesia, no tengo mucho que contar. Eso dice mucha gente. Pero cuando tú te convertiste al Señor, tú te convertiste en un soldado. ¿Cuántos son soldados aquí? Entonces el que lleva un año peleando
tiene menos que contar que lleva 10 años peleando. Son más años en batalla. Son más años luchando contra el pecado. Aunque lleve mucho tiempo en el Señor, aunque haya sido criado en la iglesia, tú tienes una sabiduría, tienes una gracia, pero recuérdate que ha sido Dios el que te ha sostenido en cada batalla de tu vida. No menosprecies tu pasado. Deja que Jesús sea la estrella de tu vida. Juan el Bautista no se puso a pensar, después de todo lo que yo he hecho, ahora Cristo me va a quitar el kiosco. Después de todos los discípulos que he formado, que les he predicado, que he sacrificado mi vida para estar con ellos, que les he enseñado a orar, que les he enseñado acerca de la ley de Dios, que les he enseñado que todavía Dios tiene un propósito con su pueblo, ahora viene Cristo y me va a quitar los discípulos. Juan no se puso así. El carácter de Juan nos enseña que nuestro pasado tiene que estar en las manos de Jesús también. Él controla nuestro pasado. Deja que tu presente también sea Jesús la estrella. Jesús, me acuerdo con Jesús en la barca, ¿no? Con los discípulos, con la tormenta, tratando de llegar a la otra orilla. Los discípulos desesperados. Y Jesús durmiendo. Entonces, imagínense un poquito ese pasaje ahí. Los discípulos desesperados y Jesús durmiendo. Y los discípulos querían hacer algo y Jesús durmiendo. Porque esa es nuestra tentación en el presente. Olvidarnos de confiar en el Señor. Controlar nuestro carácter, porque si no controlamos nuestro carácter, vamos a actuar en incredulidad, vamos a actuar bajo el temor, vamos a actuar bajo la inseguridad, y ahí Cristo es la estrella, eres tú. Pero si Cristo está tranquilo, dejemos que Él sea la estrella. Si Él está en control verdaderamente de nuestras vidas, dejemos que Él sea la estrella. Somos nosotros los que muchas veces cuando estamos en las pruebas, cuando estamos en las circunstancias del presente, que nosotros podemos, de la forma en que actuamos, testificar que Dios no está en control de nuestras vidas. Aleluya. Tenemos que tener cuidado, porque aún en las pruebas damos testimonio de quién está al mando de nuestras vidas. Y a veces en las pruebas también. Sí, en las pruebas, pastor, en las pruebas. Dios nos pide que menguemos. Santo. Dios nos pide que esperemos. Dios nos pide que nos traguemos las palabras. Yes. Dios nos pide que nos lidiemos con nuestro orgullo. Aleluya. Y aprendamos a confiar en Dios. Aleluya. Es necesario que Jesucristo sea la estrella de tu vida. Pero si cuando viene la prueba te apartas, refunfuñas, te avergüenzas del Evangelio, te pone con un mal carácter, ¿qué testimonio tiene Cristo de tu vida? ¿Quién es la estrella ahí? No, pastor, yo no sabía eso. Pues ya lo sabe. Que en las pruebas también damos testimonio. Que cuando el cheque no llega también está dando testimonio. Si Cristo está tranquilo en la barca, yo voy a estar tranquilo en la barca. Porque aquí la estrella de mi historia no soy yo, es Él. Él es el que me va a sostener en medio de la prueba. Él es el que me va a sostener en medio de la crisis. Él es el que me va a sostener cuando ya mi rol no sea tan protagónico en la vida. Cuando otros me olviden, no importa cuál sea la crisis, no importa cuál sea la circunstancia de tu presente, deja que Jesús sea la estrella. Amén. Y cuando no sabes qué hacer, confía en el Señor. Aleluya. Santo Señor. Deja que Él sea la estrella de tu asignación en el presente. Todo lo que tú hagas, hazlo para Cristo. Amén. Hazlo como Cristo lo haría. Amén. Y hazlo para que Él sea glorificado. Sí, más gente debe llegar a Jesús por tu testimonio. Gloria a Dios. No menos, más. Gracias, Señor. Gracias, papá. Aleluya. Más gente debe llegar a Jesús por nuestro testimonio. Sí, Señor. No menos.
La gente debe querer conocer a Jesús por la forma en que ve tu vida. La gente debe querer anhelar tener un encuentro con Dios por las cosas que Dios hace en tu vida, por cómo te ha moldeado. Y Juan estaba claro en su gloria. Juan estaba claro en su asignación como siervo. Jesús, él era la estrella. Y yo veo aquí que él entendía su gozo. Él entendía su gloria. ¿Y por qué yo digo eso? Porque veo lo que dice el versículo 27 de Juan 3. Él le responde a todos aquellos que le decían, Juan, por favor, tú sabes, ya se me está yendo la gente. Y Juan le responde, nadie puede recibir nada si no le es dado del cielo. Si Jesús está aumentando las personas que le están siguiendo a Él, es porque Dios tiene un propósito. Es porque Dios le ha dado la autoridad para eso. Y dice, ustedes mismos son testigos de que yo dije, yo no soy el Cristo. Nada, a mí que me tienen que seguir. Yo no soy el Cristo. Dígase eso. Usted, yo no soy el Cristo. Dígaselo, yo no soy el Cristo. Yo no soy Dios. No es mi opinión, no son mis habilidades. Aunque estemos haciendo las cosas correctas, no vamos a apuntar a nosotros, vamos a apuntar a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Yo he sido enviado delante de Él. Yo he sido la avanzada. Yo me acuerdo cuando yo trabajaba, o tuve un tiempo trabajando para el gobierno estatal, y cuando iba un alcalde o iba una persona, un senador o algo así, unas horas antes llegaba una gente a ver que todo estuviese bien. Y yo, ¿quiénes son esta gente? Estos son como la avanzada, ¿verdad? Son gente que vienen a verificar, a preparar que todo esté listo para cuando llegue el gobernador o el alcalde. Y a veces me veían así con esa actitud, no, todo que tiene que estar bien. Pero usted es la avanzada de Jesús. La gente, usted prepara el camino para que otras personas conozcan a Cristo. Gloria a Dios. Y usted tiene que asegurarse que todo en su vida esté bien. También. Que todo en su vida apunte a Cristo, que haya orden en su carácter, que haya orden en su vida. Y aunque duela, a veces ese moldear de Jesús en nuestras vidas, sufrimos, porque hay cosas que suceden en nuestra vida que no las planificamos, no estaban en nuestro panorama. Y Dios nos enseña a moldear nuestro carácter, a moldear nuestra vida. Nos enseña continuamente, yo no soy el Cristo. Yo solamente estoy preparando el camino para Él. Amén. Señor, aleluya. Y entonces él dice que tiene la esposa del esposo, versículo 29, pero el amigo del esposo que está a su lado y lo oye, se alegra mucho al oír la voz del esposo. Así que esta alegría mía ya se ha cumplido, el gozo de Juan el Bautista, la alegría de su servicio, y él lo puede entender así. Y esas son las dos claves que yo veo en Juan el Bautista para poder menguar, es gozarte en el rol que Dios te ha dado y entender lo que tienes que hacer. Y Juan entendía, mira, yo no soy el esposo, este pueblo no me pertenece a mí, y está ilustrando ahí a Jesús como un esposo y a los que vienen a Él como la esposa. Y ese lo vemos también en Efesios 5, lo vemos también a lo largo de la Escritura, donde Dios le dice a Israel y la iglesia de Cristo, yo soy tu marido, y la iglesia es la novia o la esposa. Y el pueblo de Israel es la esposa del Señor en el Antiguo Testamento. Así que vemos eso. Y Juan usa esa analogía también. Decía, yo no soy la esposa, yo soy el amigo de la esposa. Aleluya. Yo soy el que me pongo contento porque ellos dos se están casando. Aleluya. Me sigue, es como, digamos, el padrino, vamos a ponerlo así, o alguien que está bien contento porque te ama, de que te hayas encontrado con el amor de tu vida. Gloria a Dios. Santo Señor. Santo. Y ese mismo gozo debe estar en nosotros. Debemos vivir nuestra vida de tal manera que la gente pueda encontrarse con Cristo a través de nosotros. Amén. Aunque nosotros pasemos a un segundo plano. Aleluya. Ahora, el enemigo del esposo va a hacer todo lo posible para que tú no escuches la voz de Dios.
para que tú nunca te reconcilies con él. Pero el que es amigo del esposo va a hacer lo que sea para que ustedes dos tengan una relación. Y usando esa misma ilustración, el creyente va a hacer lo que sea para que el que no conoce a Dios se pueda encontrar con Jesús. Aunque eso involucre el menguar. Menos agenda personal y más agenda de reino. Aleluya. Gloria a Dios. Menos tiempo para mi entretenimiento y más tiempo para las cosas de Dios. Así que se ve el menguar. Más tiempo para la oración y menos tiempo para el Netflix y para el YouTube. Diga amén o diga ay. Amén. Más tiempo para la palabra y para la formación, para evangelizar a otros. Es necesario que Cristo sea la estrella y que yo mengue. Pablo, Juan el Bautista me dijo, pues ahora voy a dejar de predicar, que Cristo se encargue. No. Cumple con tu asignación. Todavía hay gente que necesita escucharte y cuando escuchen tu mensaje, les recuerda, el Cristo está ahí. Yo los bautizo con agua, pero lo que Dios quiere hacer es mucho más que lo que yo puedo hacer. Síguelo a Él. Es necesario que Él crezca. En Juan, que busca Juan capítulo 1, también, y cuando Juan bautizó a Jesús, también lo vemos, que vino una voz del cielo y dijo, este es mi Hijo amado, a Él oigan, a Él oíd. Y Juan mismo decía, escúchenlo a Él, no me escuchen a mí. Qué bueno tener amigos, tener ministros, tener creyentes, tener personas que te amen lo suficiente para que te digan, escucha la voz de Dios y no la mía. Yo te puedo decir lo que está en la palabra, Aleluya. pero si te doy mi opinión, puede ser que falle. ¿Me sigue? Entonces, ese es el gozo del creyente. Deja que tu futuro, tu pasado, tu presente esté en las manos de Dios. La forma en que ves el futuro, pon eso en las manos de Dios. Cristo va a seguir siendo la estrella de tu futuro si confías en Él. Aleluya. ¿Qué vas a entregarle a Él? ¿Qué vas a darle a Él? ¿Qué te preguntas acerca del futuro? De lo que Dios quiere hacer contigo y a través de ti. Si quieres que Cristo sea la estrella de tu vida, en tu futuro, debes menguar tú y que Él crezca. Debes menguar tú y que Él crezca. Que Él crezca y yo mengüe significa que yo caiga en una categoría inferior. Esa es la palabra que está ahí en el original. Que es como bajar de categoría. Y eso como que da fuerte orgullo, ¿verdad? Hermano, tienes que bajar de categoría. Lo que tú crees que tú eres, lo que tú y yo creemos que somos, que tenemos el sartén agarrado por el mango, que podemos con todo, como dicen así, no, yo puedo con todo. ¿Ves? No. Deja que Cristo se glorifique en tu vida. Es de crecer. No implica solamente dejar de crecer, implica perder crecimiento, es volverte más pequeño, volverte más inferior que Jesús. Eso es lo que significa lo que el hermano está diciendo. Que Jesús sea más grande y yo más pequeño. Y hay algunos de ustedes que Dios les va a dar un amor tan grande por hacer la voluntad de Dios, que eso es lo que va a comenzar a ocurrir. Algunos de ustedes se van a quedar igual. Pero algunos de ustedes, Dios les va a dar un amor tan grande por sus cosas, por su voluntad, que ustedes voluntariamente, como Juan el Bautista, voluntariamente van a decir, Señor, menos de mí, más de ti. Menos de mí, más de ti. Estoy dispuesto a perder cosas mías para ganar cosas tuyas.
Estoy dispuesto a moldar mi vida a lo que tú quieres hacer y no a lo que yo quiero hacer. Estoy dispuesto a dejar de hablar lo que yo pienso en mis palabras y tragarme a veces lo que opino para que tú me enseñes qué es lo que tú quieres que yo diga en este tiempo. Estoy dispuesto a amar, estoy dispuesto a servir aún aquel que se supone que no lo haga porque mis instintos y todo mi ser me dice que no se lo merece. Pero porque tú eres más grande, yo estoy dispuesto a decrecer, a volverme a una categoría inferior de lo que el mundo piensa que yo debo ser para que tú seas más grande en el mundo. Señor, aleluya. El testimonio en nuestras vidas es bien importante. El testimonio se ve no solamente en los momentos de crisis, el testimonio se ve en los momentos donde nos ofrecen una promoción. Y Juan Bautista estaba diciendo, lucha por tu terrenito, lucha por tu ministerio, lucha por lo que es tuyo, lucha, no, es que este no es mi rol. Mi rol es que Cristo sea visto. Aleluya. Mi rol es preparar el camino para Él. Aleluya. Mi rol es que Él crezca y que yo mengue. Aleluya. Si todos los creyentes tuviésemos esa actitud al servir, tuviésemos esa actitud al evangelizar, tuviésemos esa actitud para el perdido y para el mundo, qué grandes cambios haríamos nosotros. Muchas vidas impactaríamos, que Él crezca y que yo mengue. Es que Dios nos purifique de nuestros ídolos. Es decirle a la gente que está a nuestro alrededor, yo no soy de Cristo. No me miren a mí. Él es el Cristo. Aleluya. Él es el Salvador. Aleluya. Es entender de que para tener un corazón puro, los ídolos tienen que salirse. Los ídolos físicos, si alguno los tuviera, las adoraciones y las veneraciones y las honras a otros dioses, creados, estatuas, antepasados, cosas que la gente guarda, pero también y sobre todo los ídolos que no se ven, los ídolos del orgullo, los ídolos que están en el corazón, los tesoros que guardamos, el dinero, la familia, porque la familia también se puede convertir en un ídolo. Sí, los amigos que a veces escuchamos más que a Dios. A veces hasta líderes espirituales los idolatramos. Y nos sorprende cuando caen, pero no es la Biblia. Dígame qué líder espiritual en la Biblia, aparte de Jesús, cumplió su tarea sin pecar. Aleluya. Yes. Ninguno. Ninguno. Entonces después abandonamos la fe porque nos fallaron. No abandones la fe porque alguien le falló. Es necesario que tú crezcas, que Él crezca y que yo mengue. Aprenda que si usted no es humilde también le puede pasar. Es que Dios tiene que sacarnos de nuestros ídolos. Y eso es lo que hacía Juan el Bautista, recordando a la gente, arrepientan de sus pecados, abandonen sus ídolos, abandonen sus malas costumbres, abandonen las cosas que han aprendido de otras culturas. Y el Dios de Israel todavía, la ley de Jehová convierte el alma, como dice el Salmo. Todavía Dios sigue siendo bueno, todavía Dios tiene un trato con ustedes. Arrepiéntanse y reconcíliense con Dios. Y la gente comenzaba a responder al llamado de Dios. Y es indicativo de lo que está en Ezequiel 36, 25, donde Dios le promete al pueblo de Israel que iba a esparcir agua limpia sobre ellos. Y ustedes quedarán limpios de todas sus impurezas, pues Dios nos va a limpiar de todos nuestros ídolos. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Y para yo menguar tengo que aumentar el conocimiento de Dios. Diga conmigo, aumentar el conocimiento de Dios. Yo sé que está al lado tuyo, tienes que aumentar el conocimiento de Dios.
Ese es el reto que Dios le dice a Pablo, a los colosenses. Dios le dice, nosotros desde el día que supimos que ustedes habían escuchado la verdad, no cesamos de orar por ustedes y pedir que Dios los llene del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que vivan como es digno del Señor. Es decir, siempre haciendo todo lo que a Él le agrada. Colosenses 1:10. Produciendo los frutos de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esa palabra creciendo es la misma que se usa por Juan el Bautista ahí. Debo entender que tiene que haber un aumento de lo que a Él le agrada, del conocimiento de Dios, de los frutos que la obra de Dios hace en mi vida y que por ende yo voy a dar en buenas obras al mundo, porque así es que se vive como es digno del Señor. Que Él cree que yo mengüe es que se debe la posición de Cristo con un mayor respeto y honra por lo que su ministerio representa que por el mío. Oye, hermano, nuestra vida es pasajera. Reflexiones. La muerte está cercana. La muerte está más cerca de lo que uno piensa. Y yo no estoy diciendo que quiero que usted viva poco ni que se muera ya. No, yo quiero que usted viva muchos años. Yo le dije al Señor, si yo me voy a apartar, llévame. Usted no se ponga triste porque alguien muere. ¿Sabe qué es triste? Que un cristiano esté 10 años en la iglesia y nunca se va a ir para el Señor. Eso es triste. O 15 años, o 20 años. Y no puedo decir al Señor, mira, Señor, te preparé estos para ti, son tuyos, este es mi gozo. Soy el amigo del esposo, soy aquel que preparó camino para ti. Aleluya, mi Señor. Eso es más triste. Porque es una falta de honra al ministerio de Cristo que opera en tu vida. El ministerio de Cristo opera en tu vida. Y cuando Cristo es exaltado en tu vida, otros lo van a ver. Otros lo van a ver. Y a veces es triste que los más cercanos a ti no lo vean. Eso es así. Y a Jesús le pasó. Y con esto quiero terminar el mensaje. Juan el Bautista era familia de Jesús y pudo ver en Jesús, a pesar de ser su familia, el ministerio de él. Pero cuando Jesús comenzó su ministerio en Nazaret, si usted va a Marcos 6, los primeros 6 versículos, dice que Jesús se fue a su tierra y sus discípulos lo siguieron y comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos se preguntaban cuando vieron a Jesús admirados, ¿de dónde sabe todo esto? ¿Qué clase de sabiduría ha recibido? ¿Cómo es que que con sus manos puede hacer estos milagros? ¿Acaso no es este el carpintero, hijo de María y hermano de Jacob, José, Judas y Simón? Están los hermanos ahí, parece que lo que Cristo nunca tuvo hermanos, pues ahí está. ¿Acaso no están sus hermanas aquí entre nosotros? También tenía hermanas Jesús. Y les resultaba muy difícil entenderlo, porque no podían ver a Jesús el ministro, veían a Jesús el hijo del carpintero. Pero Jesús le dijo, no hay profeta sin honra excepto en su propia tierra, entre sus parientes y su familia, y Jesús no pudo realizar allí ningún milagro, a no ser sanar unos pocos enfermos y poner sobre ellos las manos. Y aunque se quedó asombrado de la incredulidad de ellos, siguió recorriendo las aldeas de alrededor para seguir enseñando. ¿Ves? Si no hay honra por lo que Cristo puede hacer en tu vida, si no hay respeto por el ministerio de Cristo, por la autoridad de Cristo en ti y en la vida de otros que están cerca de ti, no vas a ver la mano de Dios. Porque el orgullo te va a impedir reconocer que Dios puede levantar a otra persona
para hacer su propósito y su voluntad, aunque tú mengues, aunque tú no seas la estrella. Entonces mucha gente lee este pasaje y habla sobre la familiaridad que tenía esta gente con Jesús. No estaban acostumbrados a ver a Jesús en esta nueva faceta. Estaban familiarizados con otra. Y hay gente que continuamente está cerca de nosotros, que nos va a recordar las cosas que le hicimos, las cosas que le dijimos, las cosas del pasado. Nos van a tratar como a mí. Todavía hay gente que me dice el Junior. Hay gente que no me dice, pastor, a mí no me molesta. Es que no me ponga a pelear por eso, a mí no me molesta. Porque hay gente que se acuerda de lo que yo era. ¿Ven? Pero el que quiera recibir la bendición pastoral tiene que verme como pastor. Aleluya. Y el que quiera recibir lo que Dios ha depositado en tu vida tiene que verte como Dios te ve. Tiene que verte con la asignación que Dios te está viendo. Pero para eso tenemos que en nuestro orgullo trabajarlo. Porque yo no puedo recibir lo que María Victoria me tiene que decir si yo no menguo. Porque si yo me creo como superior a ella, pues entonces ella no va a poder ser instrumento de Dios para llegar a mi corazón. Aleluya. ¿Me sigue? Yes. Y aquí esto no es jerárquico, aquí es que todos nos edificamos los unos a los otros. Aleluya. Y muchas personas que conocieron a Jesús de pequeño se quedaron sin recibir la bendición de Dios a través de Cristo por no reconocer la obra de Dios en él. Excepto Juan el Bautista, que creció con Cristo, que entendió esa asignación desde pequeño y aún siendo su familia supo reconocer: este no es mi lugar. Cristo es el que tiene que ser glorificado aquí. ¿Qué tenía Juan el Bautista diferente que estos de Nazaret no tenían? Un respeto por la presencia de Dios. Un respeto por la asignación de Dios, un respeto por el ministerio que Dios les había entregado, sin olvidar que lo que él había hecho o había podido lograr en el nombre de Dios no era para él, era para Dios. Aleluya. ¿Qué tipo de cristianismo tú quieres vivir? Yo quiero vivir un cristianismo donde Jesús sea la estrella, donde Él crezca y yo mengue, donde no sean mis opiniones, donde no sea mi voluntad, sino la verdad de Dios y la voluntad de Dios la que prevalezca en mi vida. Ese es el tipo de cristianismo que me cambia a mí y que puede cambiar a otros. Ese es el tipo de cristianismo que la iglesia Dios está llamando a que viva. Es necesario que Cristo sea la estrella de nuestras vidas.